Juan José Badiola para darle la bienvenida en esta visita al Congreso. Querido Juan, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en nuestras reuniones y ya sabes cómo te lo agradezco, que en temas que a veces te caen un poco lejos, pero que por otro lado sé que vives muy intensamente como lector, pues te acerques a estas cosas. Muchas gracias por venir. El tema de esta noche, soy Pedro Sorela, el tema de esta noche es periodismo y literatura. En los medios académicos, lo sé por experiencia, el periodismo no se suele ver como un invitado digno de sentarse a la mesa o no siempre digno de sentarse a la mesa, en todo caso un primo un poco raro. Yo no digo que no, me parece muy bien que se tenga esa opinión. Ahora bien, si alguno de ustedes dudara de la necesidad de hablar de periodismo tratándose de García Márquez, simplemente les voy a apuntar dos pequeños datos. Primero, la obra periodística de García Márquez suma, según un recuento terriblemente rudimentario, unas 4.500 páginas. Yo soy de la creencia que nadie que escriba 4.500 páginas de nada queda inmunizado después de esa experiencia. De alguna manera esa experiencia le transforma. ¿Cómo? Eso ya es otra discusión. Y segundo, García Márquez ha dicho, no solo cuando era un reportero, sino mucho después, hace muy poco, no una, sino varias veces, que él, en el fondo, lo que se considera es un reportero y que lo que le gustaría volver a hacer en la vida es volver a escribir reportajes. Además del rector, nos acompañan en esta mesa Túa Blesa, que todos ustedes conocen, que va a leer a continuación unas palabras de Luis Antonio de Villena, que estaba previsto participase esta noche, pero no ha podido acudir. Además, Juan Cruz, a mi izquierda. Juan Cruz es un veterano periodista, fundador del periódico El País, ex corresponsal en Londres y durante muchos años jefe y redactor jefe de la sección de Cultura del periódico, en donde tuvo bastante contacto con García Márquez, a quien ha entrevistado en varias y sucesivas ocasiones, y ha sido testigo de un hecho bastante notable, que fue la gira, testigo directo de la gira de García Márquez con motivo del Nobel, gira bastante importante a efectos periodísticos y también del articulismo de García Márquez de la última época. Y a mi derecha, Fabio Rodríguez, que es escritor y pintor colombiano, profesor en la Universidad de Bérgamo en Italia y protagonista o coprotagonista con García Márquez de una de las experiencias interesantes de su vida, de la vida periodística de García Márquez, que fue la fundación y puesta en marcha de la revista Alternativa, una aventura bastante arriesgada que sufrió persecución y amenazas políticas y que tuvo el triste final reservado a este tipo de aventuras. Finalmente yo me atrevo a dirigirme a ustedes como en calidad de... Soy periodista, Juan también es novelista y actualmente es editor de la editorial Alfaguara. Yo soy profesor de la Universidad Complutense, soy periodista del País también desde hace unos cuantos años y he escrito un par de novelas y he escrito un libro sobre el periodismo de García Márquez, su época de joven, su biografía cuando era joven y un ensayo un poco sobre su actividad periodística. Túa Blesa tiene la palabra para leer un ejercicio, un mensaje que nos ha mandado Luis Antonio de Villena. Sí, gracias. Efectivamente, Luis Antonio de Villena, que estaba programado para participar en esta mesa, puesto que también es escritor de muy diversos géneros, como todo el mundo sabe, fundamentalmente poeta, pero no solo eso, y además colabora en prensa habitualmente, pues al no poder venir nos ha mandado este fax con que doy lectura, ¿no? De Túa Blesa, Congreso sobre Gabriel García Márquez, Zaragoza. Leí por vez primera a García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, en 1967. Yo tenía 16 años. Poco después me vino esa explosión que fue y es 100 años de soledad. Imaginación, pasión, arrebato del lenguaje. Con Rayuela, que leí también por entonces, 100 años de soledad fue para mí y para muchos universitarios del momento, 1969, el descubrimiento de una novelística en nuestra lengua que nos admiraba y encandilaba con vericuetos de mente, hechizos y trampas de lengua y psique. Triunfaba una literatura de lujo frente a las mesas camilla y los esperpectos de la vieja novela española, de la viejísima e inacabable posguerra.
Nunca he conocido a Gabriel García Márquez, pero lo he leído desde entonces hasta los recientes 12 cuentos peregrinos, donde Gabo hace cintas cosmopolitas lejos de las lluvias tropicales de Macón. Y parece prometernos, o a mí me lo parece, unas memorias. ¿No es magnífica la vivencia de Roma que relata ese cuento estupendo que es La Santa? En fin, un congreso sobre García Márquez. Frente a la cultura de los premios, las academias y los galardones, todo aborrecible, aunque unos milloncejos no vengan mal, pero eso no es literatura, un congreso. Amor, vapuleo, exégesis, lectores. Un escritor no puede soñar nada mejor. A un acto literario de escribir, la múltiple respuesta crítica, pasional, interpretativa del acto literario de leer. Los premios no son literatura. Esta reunión sobre Gabo García Márquez sí lo es. Me apena por eso no poder estar ahí. Saludos múltiples y fraternidad tua. Luis Antonio de Villar. Tiene la palabra Juan. A esta hora de la tarde es mejor estar aquí que estar ahí, porque ustedes deben estar ya cansados. Lo que pasa es que están cansados pero satisfechos, o al menos yo lo estoy, porque el conocimiento que sobre la obra de García Márquez han evidenciado todos ustedes, que se comparte ahora con la gente que me acompaña en esta mesa, singularmente en Fabio y en Pedro Sorella, que es compañero y amigo y un gran escritor, y bueno, y la presencia del rector, que le da a esta, digamos, clausura del día el aire solemne que acaso está dentro de la hojarasca que es, al fin y al cabo, lo que nosotros entendemos como la parte interior de la literatura, la hojarasca húmeda del Caribe. No está mal que sea a esta hora y en este sitio, cuando nos reunamos para hablar de García Márquez tímido. A esta hora, 2 horas antes, a las 6:03 de la tarde un día como hoy, de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez, vestido esta vez de civil y no con su liqui famoso, se subía a un atril como ese en los salones de la Academia Sueca para leer un texto vertiginoso acerca de la imaginación y de las razones de su escritura. Aquel hombre que, en definitiva, podría pasar en cualquier esquina de Estocolmo como un refugiado político de Canarias o de América Latina, y no un refugiado político intelectual, sino un refugiado político de algún sindicato minero o, digamos, de otra profesión ajena a la estrictamente literaria, a la que se le concede siempre un aire etéreo, digamos, aligerado. Era un hombre rotundo que se subía con aquella rotundidad que le daba a su bigote espeso y todavía aquella verruga que adornaba su cara de Caribe. Cuando empezó a hablar fue cambiando la fisonomía de la sala y también fue cambiando su propio sentido de estar allí. Fue como si la palabra le empujara a decir lo que estaba diciendo y como si esa palabra fuera tan necesaria que no podía decirse de otra manera que como él la estaba diciendo. En aquella estatura que adquiría poco a poco la imagen de García Márquez, había, en cierto modo, en aquel instante, como una metáfora, como una imagen de lo que es su propia literatura. Aquello que parece, como decía Sorín, que tenía que estar allí desde antes de haber sido escrito y que estaba allí de la manera que tenía que estar. Yo no quiero cansarles, sobre todo porque tenemos poco tiempo. Yo he escrito un breve texto, yo sé lo latoso que es
para ustedes escuchar a una persona profana en un ámbito, digamos, de especialista, hablar desde la idea, digamos, impresionista de un personaje. Pero lo voy a leer y ustedes me van a disculpar porque evidentemente yo no soy García Márquez y no soy capaz de galvanizar, como él hizo aquella vez en Estocolmo, a la audiencia de modo que se meta dentro de lo que está diciendo y le escuchen todo el rato. Si ustedes no me escuchan, no me pasa nada. Relato del tímido. Gabriel García Márquez tenía adosado a la puerta de su casa de Barcelona a finales de los años 60 un artilugio que emitía una risa sardónica, burlona e insistente, y que se ponía en marcha al tiempo que uno entraba en su domicilio. De pronto, aquella risa prefabricada abría el camino para un encuentro inesperado, para una aventura preparada por un tímido que quería así romper el hielo de los otros. Luego, él te recibía descalzo, con el pelo enmarañado y con su propia risa, que es a la vez despreocupada y profunda, abierta, como la risa huidiza de un adolescente que tuviera granos. Él había roto el hielo, pero no el hielo ajeno, sino el suyo. Una vez, en aquel domicilio lleno de cuadros de su tierra, de símbolos de sus fetichismos, de amuletos y de libros, Gabriel García Márquez hacía que los intrusos se sintieran como en su propia casa y hablaba como si de pronto fuera a volar. Miraba de frente como si riera, pero a veces daba la impresión de ver en los otros el horizonte de una playa, nada que le interesara, un muro. No era así. Regresaba a veces con el calor de los pródigos y te ofrecía café, cariño y risas, hasta que te ibas, y entonces ya no sonaba ninguna carcajada automática. Te ponía la mano en el hombro y parecía que allí podías volver cuando quisieras, sobre todo si estabas solo en el mundo o en Barcelona. Cuando le dieron el Nobel, tantos años después, viajaba en un avión, un viaje insólito, él que le tiene pavor a volar, como un niño al que le hubieran arrebatado los zapatos en día de lluvia y en un lugar sucio. Con su chaqueta de pata de gallo, acurrucado contra la ventanilla nocturna de un aparato atestado, aquel hombre no decía nada hasta que se le acercaron los periodistas. Entonces sacó de su bigote, ya algo más blanquecino, el bigote que luego fue suyo, como el pelo ensortijado de la edad tardía, la misma risa que se oía en la grabación automática de la puerta de su casa. A todos los periodistas nos desconcertó, como si hubiéramos sido niños, como si fuéramos los mismos gavitos ingenuos de una vez de hace muchos años en el mundo de las maravillas desmentidas a las que se acercó como si la vida no quemara. A uno de los periodistas le tapó el micrófono con el mismo dedo con que escribió los cuentos. De la pregunta del más rezagado se rió sin piedad porque en efecto aquella cuestión le resultaba una tontería. Y muchos de los presentes supusieron que aquel colombiano de Aracataca, al que Suecia había honrado lo indecible en el otoño de 1982, era un hombre fatuo que viajaba por el aire completamente ajeno a lo que le dijeran los otros. Ya en Estocolmo se vistió con su liqui blanco y a muchos, de nuevo, les dio la impresión de que aquel escritor honrado por la gloria académica tenía la cabeza ya definitivamente dominada por los fastos de la fama. Aquella actitud fue, de nuevo, su manera de poner en funcionamiento la risa de la puerta, de hacer que se hablara de otra cosa para no estar él mismo presente, su forma de escapar, su ilusión óptica. Hace unos días en Cuba, acosado por la funesta manía de rumorear que domina en nuestra profesión periodística, en este y en otros lados del mundo, hizo una reflexión de la que se rió la gente. De nuevo, la risa en la puerta de la calle. Dijo García Márquez en el aula de cine Claude Rocha: como le ocurre al cine, tal vez yo no sea más que una ilusión óptica. Los periodistas habían dicho que él abandonaba Cuba harto de Castro y de aquella manera el propio García Márquez desmintió su ausencia.
Lo hizo, por otra parte, construyendo una definición de lo que acaso es su deseo recóndito, su ansia poco explicada de desaparecer, de no estar en realidad en ninguna parte, de ser una mera ilusión óptica, el fotograma de una película muda. Los que le conocen poco le ven en las fotografías saludando a los jefes de Estado, compartiendo aviones con los famosos del poder y de la gloria, alojándose en hoteles de rango, siendo parte del séquito principal de una historia que parece de plata. Y en efecto, ese también es Gabriel García Márquez, un ser doble que a media tarde recibe el cáliz de la gloria académica y por la noche se escabulle en el ritmo afrocubano del Caribe para celebrar que es como todo el mundo, como los que pueblan su ficción del horizonte. Gabriel García Márquez comparte con los grandes tímidos de la historia el afán de ser dos, de ocultarse detrás del otro, como decía Borges, para ser él mismo en algún lugar íntimo de su ser huidizo. Sobre García Márquez han caído a lo largo de estos últimos 25 años de fama incesante los diablos que habitan dentro de los tópicos. Como pasa con las palabras de los notorios, todo lo que dijo se puso en el contexto que cada uno quiso, y de su piel colombiana hicieron un mapamundi lleno de flechas envenenadas, de venablos sin retorno. A veces dice que en los periódicos solo publicamos aquello que ya sabemos que vamos a publicar y que acudimos a él y a los que piensan en su terreno con lugares preconcebidos acerca de sus respuestas a las preguntas de siempre. Entonces se le enmaraña aún más el pelo, se planta con la boca ladeada de Caribe sin sueño y desdeña al que está delante como si él mismo hubiera hecho la pregunta y éste hubiera resultado una tontería de vergüenza ajena. Claro que él ha contribuido no poco tantas veces a construir esa figura que a veces es lo único que los demás ven en su persona y en su nombre, pero a base de otorgarle mayor altura a lo que se supone que a lo que es, sus críticos e incluso sus exégetas se han construido un juguete en el que cada uno pulsa la tecla que quiere. Gabriel García Márquez siempre dijo que él escribía para que le quisieran más, y entre sus vanidades no figura la de creer que ya lo escribió todo, que está habitado por la verdad sobre la vida, la imaginación y la política, y quizá por ello su literatura teórica se reduce a un cuento, como hizo en la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, o a un simple mohín estético. Lo que pasa es que le buscan con un micrófono de lados obtusos en busca de verdades reveladas ante las que se engrifa como un cordero rabioso ante los lobos. Él dice, y lo prueba cada vez que se le ve escribiendo, con sus dedos redondos encima de su ordenador inseparable, como un campesino que usara gafas cortadas para mirar un paisaje de vacas quietas como las de Madariaga, que su gran terror es el papel en blanco. El otro miedo, el que le aterra más, es el de entrar en conversación con los otros, romper el hielo, buscar en las almohadas de la rutina, que decía Cortázar, la oportunidad de introducir algún calor umbilical. Para lograr esa ruptura con la nada que precede a todo gesto colectivo, el periodista Gabriel García Márquez ha tenido que superar innumerables barreras psicológicas que provienen de un carácter retraído, ciertamente ingenuo, que nunca le facilitó las cosas. Ha afirmado alguna vez que si no hubiera tenido las armas del periodismo, no hubiera podido escribir ni una línea de sus novelas. ¿Acaso ha sido la presencia tangible y viscosa de la realidad la que le ha dado la poesía que le hacía falta para romper aquella imposibilidad de hielo que tiene la página en blanco, tanto en la norma de la escritura como en la convención del hablar cotidiano? Para defenderse de sí mismo, pues, organiza risas en las puertas, saraos multitudinarios con los que deslumbra a los suecos y se viste de liqui-liqui para que no se hable de sí mismo. Una vez, en el Ritz de Madrid, pasó por delante de un grupo de amigos como si no les conociera de nunca, bromeando de lejos con el silencio que aprendió de los indios. Después, reflexivo en su cuarto, les buscó por todas partes y les dejó requerimientos de amor. Como Neruda, parece que su destino fuera amar y despedirse, pero al contrario que el poeta chileno, parece que fuera él a veces
No, parece que él a veces tuviera más prisa en decir adiós que en acogerse. Hace poco, en Colombia, deploró ante un grupo de periodistas españoles el hecho de que de su tierra no se dijera en los periódicos de España otra cosa que todo lo que siempre se informa alrededor del narcotráfico. Los periodistas, sus colegas, se quedaron asustados porque no esperaban un exabrupto así del intelectual costeño. ¿Qué se habrá creído? Parece que dijeron, como siempre decimos los periodistas, cuando la realidad no cuadra con nuestra crónica. Una vez le preguntamos si él encabezaría, como sugería Kierkegaard, que debería hacerse un pelotón de fusilamiento para acabar con los periodistas. Yo no, nos dijo, porque tendría que empezar por suicidarme. Aquel exabrupto era su manera de ponerle risa a la puerta, de engrasar la conversación siguiente. Pero la gente le escucha cuando habla en alto y parece un novelista fatuo que una vez hubiera sido nimbado por una gloria que le da licencia para matar con la mirada. Y no se dan cuenta de que el tímido de Aracataca lo que quiere es ocultarse debajo de la mesa para oír que su risa es la de otros, pero lo ven por el mundo como si fuera un arrogante vendedor de hilos y la gente no halla detrás de esa maraña al muchacho que luego se oculta entre sus amigos de siempre para preguntarse si es él u otro, aquel de quien los demás hablan como si fuera famoso. Un hombre normal que tiene la desgracia, no demasiado frecuente, de la fama excesiva. Gracias. Tiene la palabra Fabio Rodríguez. Cuando Sancho Panza, a lomo de burro, emprendió el peregrinaje en pos de don Alonso de Quijana por las tierras de la península, no solo había de nacer la más atrozmente bella primera novela mayor de la lengua castellana, sino el primer infeliz y documentado refranero de nuestro idioma. La necesidad tiene cara de perro, pone don Miguel en boca del humilde y entrañable escudero imaginario en una de sus tantas páginas inmemorables e irrepetibles. Y este refrán bien se puede aplicar a casi 400 años después al ingenioso fijo de algo, don Gabriel García Márquez. Todo comenzó antes de poder imaginarlo. En 1936, apenas muerto don Nicolás, se radicó en la primera ciudad que había de designar su propio estigma, el del exilio permanente. En esa inverosímil ciudad, plagada de gentes de todas las razas, nacionalidades y lenguas babélicas, cursó sus estudios primarios antes de trasladarse becado por el Colegio Nacional a un pueblito fundado por los chibchas llamado Zipaquirá, famoso por la catedral de sal que nadie visita desde que la excavaron en la montaña. Allí había de recibir la iniciación a la lectura de Verne, Salgari y tanta poesía por un grupo de profesores de manicomio y un poco marxistas en un internado feo y detestable donde también realizó sus primeras tentativas de poeta. Corría ya en 1946 cuando se recibía como bachiller y después de un breve viaje a Cartagena se instalaba en Bogotá, donde para convertirse en gente importante, según los deseos de su padre, se matriculaba en la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional. Bien pronto había de abandonar sus estudios por la total incompetencia con el manejo de una realidad tan extraña para alguien que con un reducido grupo de amigos íntimos y selectos se ocupaba más de asuntos kafkianos o de admirables cisnes rubendareanos que por entonces ya en la Atenas sudamericana nominaban literatura y poesía. Esa fría ciudad acentuaba su silencio y su misantropía. Sus gentes, hostiles con el forastero, habían de incrementar el carácter tímido de Huraño, las nostalgias y los sueños del aspirante leguleyo. Era la nostalgia de su maravilloso mar Caribe la que lo obligaba a escaparse de carreras a Cartagena,
A sus espaldas quedaba un puñado de amigos, uno que otro cuento publicado, y se aprestaba a continuar escribiendo escondidas mientras intentaba volver a la Facultad de Leyes y a convertirse, por equivocación o por urgencia, en periodista, colaborando con el Universal. Nada que no fuese la lectura o su eterna condición de soñador de visiones y fantasmas que habitaban los rincones de la casa de sus recuerdos había de estimular al joven y pobre exordiente periodista que retornaba pronto a Barranquilla y con el seudónimo golfiano de Septimus comenzaba a consolidar una brillante y magistral carrera de agudo observador y transcriptor de experiencias filtradas por su ingenio. Para hacerlo, se servía del único y locuaz instrumento que desde joven le ha impedido venderse, una prehistórica pluma irisada de Archaeopteryx que en breve se había convertir, por obra de Melquíades, en una vetusta máquina de escribir que aún hoy conserva. El mítico sabio catalán republicano Juan Viñes, el pintor Alejandro Obregón, el periodista Germán Vargas y el escritor Félix Fuenmayor habían de convertirse en este periodo, junto con el maravilloso talento encarnado en el también periodista y también narrador Álvaro Cepeda Zamudio, en sus compañeros de viaje y aventura. Se reunían en la cueva, en la librería El Mundo, mientras él vivía en el Rascacielos, un burdel de poca monta, donde las putas vivían alucinadas de ver a un cadavérico y bigotudo devorador de libros extraños escritos en lenguas para ellas incomprensibles. Era simple, se trataba de los libros de Faulkner, de Hemingway, de Woolf, entre otros. En la capital andina estaban sus fraternos conocidos por encontrar: el poeta Álvaro Mutis, el maestro; padre Camilo Torres, futuro cura guerrillero; Álvaro Castaño Castillo, Alberto Salamea, Plinio Mendoza, Ernesto Felkening, León de Grave y otros pocos amigos de antes de 100 años de soledad. Habían de ser tiempos de viajes, de insatisfacciones, de ansias de artista, de penurias económicas, de fundados desasosiegos por lo escrito, de pulsos que se afinan y ojos que convierten en imágenes lo que su espíritu atento, lúcido y abierto al mundo percibían en días provinciales y metropolitanos. Una cosmogonía andaba gestándose en la mente y en el alma del impertérrito fumador, del ágil columnista, del silencioso conversador que llevaba grabados a los vivos y a los muertos que habían atravesado su vida desde la infancia. Un mundo aún por desvelar iniciaba a plasmarse en la serie de cuentos que había de publicar en los próximos 5 años. El joven escritor insatisfecho se prestaba a dar un salto que había de cambiar en modo radical su vida. En breve, eventos de todo tipo habían de conducirlo a Europa, donde tanto tenía por conocer, donde todo se iba a definir, donde su futuro, anclado en sus raíces caribes y en su espíritu latinoamericano, comenzaría a vislumbrarse en modo cada vez más nítido y más real en su ficción. Sin embargo, varios acontecimientos habían de retenerlo todavía por un tiempo en Colombia. Su íntimo amigo, el extraordinario poeta y hoy famoso novelista Álvaro Mutis, le había encontrado un trabajo estable como crítico de cine y articulista del Espectador. De inmediato viajaba a Bogotá y allí en el curso de 4 años había de escribir reportajes tan notables como aquel que años más tarde se convertiría en un libro titulado El relato de un náufrago, etcétera, etcétera, basado en la gesta del marinero Velasco y en un grandilocuente contrabando perpetrado en un barco de la Marina Militar colombiana, historia que por tan real parecía una de sus inimitables ficciones. Incansable, robándole el tiempo a la vida, continuaba a escribir cuentos como Un día después del sábado, publicado en la revista Mito, una de las más importantes de Latinoamérica. Muchos años después, frente a la popularidad de que gozaba en la península, el novelista Gabriel García Márquez había de recordar aquella tarde remota y azul en que el aséptico cartero suizo le entregó un telegrama del director de su periódico que decía: «Vete a Roma por si el Papa se muere de hipo». Roma era entonces la capital vetusta y cansada de un hermoso país que vivía el alboroto de la reconstrucción
después de una guerra que solo la banda capitaneada por Mussolini quiso. Papa Pío XII no había muerto y sus habitantes tenían costumbres tan extrañas como comer espaguetis por la mañana, regados con un buen vino de Castelli, colgar la ropa en las ventanas y gritar a toda hora. Pero era Roma y allí había de iniciar su verdadera experiencia en el viejo continente. Testimonio de su paso por Italia son las inigualables crónicas, entre las que destaco aquellas dedicadas al caso Milma Montesi, al Sumo Pontífice, a Vittorio de Sica, al Lido de Venecia y a las discrepancias del público italiano sobre quién era mejor entre las actrices Gina Lollobrigida y Sofía Loren. Muchas gracias. Yo soy como Dasso, pero al revés, y como Vicente Lluvidó. Yo voy a hablar de 4 pequeños hechos de la vida periodística de García Márquez, que en realidad son 5. Simplemente voy a hacer una lectura interesada de 4 hechos biográficos y relacionados con la vida periodística de García Márquez, porque me parecen particularmente significativos y quizá puedan ayudar un poco a iluminar la interpretación de su obra. El primero de esos 4 instantes es el conocidísimo, y no les voy a cansar con él, la conocidísima elaboración de El relato de un náufrago. Todos ustedes saben que El relato de un náufrago fue realizado por García Márquez siendo reportero del periódico El Espectador, desde mi punto de vista el mejor periódico colombiano, aunque no es el primero en número de ejemplares, cuando el marino Alejandro Velasco, que había naufragado en un barco de la Armada, regresó a Colombia, fue besado, náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad. Y cuando ya la noticia estaba seca y era según el dicho periodístico, no hay nada más viejo que el periódico de ayer, cuando este hombre ya era de antes de ayer, se acercó al periódico El Espectador, esto todo está contado en el prólogo del relato recogido en volumen, y propuso que le hiciera una entrevista. Quería seguir sacando, digamos, ordeñando la vaca de la súbita publicidad que había vivido. Bueno, cualquier otro periódico lo hubiera mandado a hacer gárgaras, pero El Espectador no era cualquier otro periódico y los Cano, los directores del periódico, no eran cualquier periodista. Y Guillermo Cano tuvo un instinto, un arranque de inspiración y mandó a García Márquez para ver que hiciera lo que pudiera con este hombre. García Márquez se encerró con él, con esa vocación que tiene de periodismo en profundidad, y durante varios días lo entrevistó a lo largo de 6 horas. Luego redactó esa pequeña obra maestra de reporterismo y también de narración que conocemos por El relato de un náufrago. Es un relato relativamente sencillo. Hay que mencionar que está escrito 3 años después del Viejo y el Mar, libro que García Márquez ha leído, y sin duda alguna está en enorme deuda con ese libro, pero tiene una personalidad propia, domina los recursos del folletín clásico, un género tan periodístico como el folletín, y me interesa subrayar 2 o 3. Lo que me interesa subrayar es lo siguiente. Primero, la primera vez que García Márquez publica ese relato en el periódico El Espectador, lo publica firmado por Alejandro Velasco. Esto me parece muy sintomático. En primera persona. Ustedes no sé si saben que el periodismo clásico occidental, el que nosotros vivimos, proscribe la primera persona, ¿no? De alguna manera. Él se encarna en una primera persona que es el narrador y que es en realidad el testigo que se lo ha contado. Esto más tarde será reivindicado por el llamado nuevo periodismo norteamericano como una de las subvariantes del nuevo periodismo. Y el segundo hecho es el hecho periodístico que provoca, que es extraordinario. Es decir, este relato tiene un extraordinario éxito que logra doblar la tirada del Espectador hasta una cifra sin precedentes en la historia colombiana y a la altura de la mitad, del serial de la mitad, revela algo por completo inesperado, y es la gran bomba periodística que en cualquier otro periódico se hubiera empezado por ahí, titulando por ahí. Pero en El Espectador supieron esperar, supieron respetar la bondad de la historia y supieron esperar a contar la cosa de una forma indirecta. Estamos, no nos olvidemos, viviendo la dicta blanda del general Rojas Pinilla.
Dictadura, para que ustedes se hagan una idea, que no tiene nada que ver con las futuras dictaduras de 2 décadas más tarde, tipo Pinochet y Videla. Era una dictadura bastante salvaje en ocasiones, pero no era una feroz dictadura como las que vinieron después. Quiero decir con esto que también calibren lo que se jugaba el periódico cuando hizo esto. El hecho que reveló el periódico, muchos de ustedes lo saben ya, es que el Marino Velasco cayó al mar cuando viajaba desde Móvil en Alabama a Cartagena de Indias, donde está la principal base de la Marina colombiana. Cayó al mar porque fue empujado por una carga desestabilizada por un golpe de mar. Y la carga, ¿desde cuándo los barcos de guerra llevan una carga en la cubierta? La carga que llevaba, y esto fue lo que apareció en la entrevista en profundidad, lo que García Márquez terminó por escucharle al Marino Velasco, lo que llevaba en realidad era contrabando de televisiones y de neveras. Inmediatamente cuando se publicó esto, el Ministerio de Marina colombiano replicó diciendo que era mentira. Y entonces, en un alarde, uno de los mayores alardes de astucia periodística que yo conozco, en el periódico pensaron que inevitablemente debía haber alguna fotografía de grupo, típica fotografía de marino rodeado con sus amiguetes, contra el barco en el que han navegado, que por cierto es el Francisco José de Cárdenas. Y entonces, un sabio de la independencia. Y entonces, efectivamente, buscan entre los amigos de Velasco y efectivamente sale la Instamatic de turno que muestra el grupo, el barco al fondo y el barco cargado de contrabando. El serial se termina, el periódico juzga prudente. Hay versiones distintas sobre esto y el propio Guillermo Cano me dijo que no era exactamente así, pero yo creo que había algo del asunto. Juzga prudente alejar a García Márquez, que se había apuntado a unos cuantos tantos muy importantes, lo nombra corresponsal en Europa. Guillermo Cano, el director, luego asesinado por los narcotraficantes, me dijo que no era así, que no, que era simplemente un premio a García Márquez, que era un excelente periodista y que quería estudiar cine en Europa. Dejó eso apuntado y poco después cierran el periódico El Espectador, que se autotransforma en típica pirueta de estas dictablandas, se convierte en el mismo periódico con otro nombre y posteriormente es cerrado ya definitivamente hasta la caída de Rojas Pinilla. Mencionar tan solo que García Márquez, en uno de esos caprichos sociales que le dan a veces y que son muy interesantes, porque revelan por lo que reflejan de su personalidad, le estuvo pagando al Marino Velasco. El libro se publicó en forma de libro por primera vez, si no estoy mal, en 1970, y desde entonces se viene publicando como rosquillas en los cuadernos mínimos de Tusquets. Durante mucho tiempo, los derechos de autor de este libro fueron a parar al Marino Velasco, con el criterio de García Márquez, que hasta ese momento no lo había firmado como tal, con el criterio de que los libros son de quien los vive y no de quien los escribe. En un momento dado suspendió el pago de los derechos de autor, y ese es un conflicto que hay pendiente, porque el Marino Velasco quiere seguir cobrando esos derechos de autor. Recuerda un poco la historia de la tía Julia y Vargas Llosa. El segundo hecho que quiero, el segundo instante que quiero comentar es un hecho del mismo periódico, de la misma época de reportero y crítico de cine en El Espectador, que es un reportaje mucho menos conocido que el muy justamente famoso Relato de un naufragio, y es el llamado reportaje El Chocó que Colombia desconoce. La situación es la siguiente: estamos en la misma situación, en el mismo periódico, la misma dictadura de Rojas Pinilla, y llega a la redacción la noticia por el corresponsal en Quibdó. Quibdó es la capital del departamento del Chocó, el departamento más deprimido de Colombia probablemente, sobre la costa del Pacífico colombiano. Es una tierra terriblemente inhóspita y dura, pero con un subsuelo de platino y de oro. Pero es una tierra terriblemente dura. Llueve 320 días al año y para secar la ropa hay que ponérsela. Llueve porque las nubes que vienen desde el Pacífico chocan contra la cordillera y cae el agua. Entonces llega un telegrama del corresponsal diciendo que el Chocó está en pie de guerra porque hay un proyecto de desmembración administrativa. En estos países que están en formación, las peleas por quién es como aquí con las autonomías de doble velocidad. Las peleas por quién es más departamento que otro, intendencia o comisaría, hay categorías, hay clases entre los departamentos. Entonces este departamento, que había conseguido la categoría de departamento, lo querían romper por la mitad y, según el corresponsal, estaba al borde de la guerra civil. El director del Espectador manda al aguerrido reportero García Márquez, que de aguerrido nada, no tenía mucha experiencia de calle, y a un fotógrafo al Chocó. Tardan 3 días en llegar y se encuentran a la llegada al Chocó, a Quibdó son 4 casas de caña brava, con un sol impresionante y una humedad espantosa. Se encuentran
se encuentra que Quibdó duerme el sopor de la siesta y que el corresponsal está durmiendo la siesta. Y de desmembración administrativa nada. Entonces le preguntan qué pasó y entonces el corresponsal, que era un mamagallista, y después hablaremos del mamagallismo, dice, pues es que me aburría y además parece que hay un proyecto por ahí, yo dije eso y a ver qué pasa. Entonces García Márquez y el fotógrafo, sobre todo los fotógrafos son terribles en esto, dice, yo no me vuelvo de vacío. Y entonces organizaron una manifestación para tener la noticia, ponen a los 4 chocuanos que estaban por ahí a manifestarse, mandan la noticia y efectivamente detienen el proyecto de desmembración administrativa. Pero lo bueno comienza ahora. Después de esa frivolidad, entre comillas, García Márquez se descarga con un reportaje, un serial es un reportaje dividido en varios capítulos, que ahora eso no se hace mucho en España, un serial de 4 capítulos hablando sobre el Chocó que Colombia desconoce. Y una vez más, como quien no quiere la cosa, como hablando de las negritas simpáticas de Quibdó y de la recepcionista de su hotel, con enorme sutileza, esa sutileza que ustedes saben es tan capaz de García Márquez, da un informe demoledor sobre la situación del Chocó, sobre la situación de la dependencia económica, sobre la situación de la dependencia de las multinacionales que explotan las minas de oro y de platino, que son una de las regiones más ricas de América, y la población en cambio no tiene de qué comer, y a la altura del tercer capítulo, de los 4, describe las condiciones de la vida de los norteamericanos en el Chocó. Si ustedes ponen esa descripción sobre las casas de los norteamericanos en la fiebre del banano en Macondo, encontrarán por lo menos una familiaridad de primos hermanos. En cualquier caso, es un reportaje muy interesante para conocer la mentalidad, quizá de los más interesantes y más visibles para conocer la mentalidad del García Márquez de la época, que no olvidemos es marxista, militante comunista, aunque esto es un hecho casi irrelevante, pero militante del Partido Comunista durante unos meses y, sobre todo, tercermundista. Y esto me permite enlazar con el tercer instante del que quiero hablar. El tercer instante, que no es un instante, sino varios meses, un par de años, que es el tiempo en que García Márquez es crítico de cine en El Espectador, también en El Espectador. Estamos en el mismo periódico, en la misma época, y García Márquez alterna sus trabajos de reportero con los de crítico de cine, de los que se liberan para hacer estos reportajes y alguno más. Estudiar la crítica de cine, cuando yo hice mi ensayo sobre este tema, estudiar la crítica de cine de García Márquez es sumamente interesante por la sencilla razón de que es mala. García Márquez ha practicado casi todos los géneros periodísticos, ha sido primero que todo un excelente columnista irónico, de humor, es un notable editorialista de sueltos, ese género tan difícil que es el suelto, o sea, el breve sin firma, que debe ir sin personalidad, es un fabuloso reportero, lo hemos visto ya, es un... ¿qué más? Después veremos que es un magnífico articulista, será mucho más tarde un magnífico articulista, es un excelente corresponsal en Europa, pero es un mal corresponsal, es un mal crítico de cine. Esto es sumamente discutible. Es un territorio sumamente interesante porque después de la crítica que supone, después del género de opinión que supone La Jirafa, que escribió en Barranquilla, la columna que se llamaba La Jirafa, es el único género en el que García Márquez expresa su opinión claramente, aunque sea sobre algo tan aparentemente inocuo como es el cine. Esto García Márquez nunca más lo ha vuelto a hacer. Ni siquiera en su época de articulismo, que ustedes recordarán cuando se publicaban aquí en el país, era un articulista, esto es alguien autorizado a opinar. Sin embargo, García Márquez, fíjense que no opinaba, más bien contaba. Aquí opina claramente y mete la pata. Mete la pata. ¿Para qué recordar el orden de valores de García Márquez, de un chico de 22 años, en el cine de la época? Porque no merece la pena, es decir, mete la pata. Pero sí aciertan un par de cosas. Mete la pata, por ejemplo, para un ejemplo. Johnny Guitar, de Nicholas Ray, podría ser una excelente película cómica. Bueno, de estas patas hay unas cuantas. Pero vamos a hablar de la otra cara de la tortilla. La situación del cine en Colombia era terrible, el circo de los colombianos en aquella época era cine B, era cine lo mismo que ahora. Los paquetes de quinta categoría que meten las multinacionales para poder ver la película buena de turno, buena entre comillas, la superproducción. Y segundo, no había tradición cinematográfica, no había tradición de crítica cinematográfica. García Márquez es un pionero y el primer grupo contra el que tiene que luchar es nada menos que contra los empresarios, los distribuidores, que decían: este hombre nos viene a sabotear el cine.
Entonces ya eso tiene cierto mérito. Pero lo que es muy interesante es ver no solo la mentalidad de García Márquez respecto al cine, territorio en el que siempre se ha sentido un frustrado, y lo ha dicho claramente que es un frustrado, sino ver también la ideología que esperaba para el cine colombiano y de qué forma propugna lo que años más tarde comenzará a realizar, que es la creación de un cine imperfecto, fíjense el contraste con sus novelas, la creación de un cine imperfecto o un tercer cine, la famosa propuesta de Octavio Getino en Cuba. Él se une a eso y se une también al naturalismo, al neorrealismo italiano y al naturalismo de la Nouvelle Vague francesa. Se une a ese par de carros y ustedes verán que efectivamente tiene cierta resonancia en su obra. Y el cuarto y penúltimo momento que quisiera también subrayar es la época de prensa latina. García Márquez, me ahorro un poco la explicación de por qué está ahí, pero está ahí. Años después, un par de años después, está en Venezuela como periodista bastante quemado ya, un par de experiencias nefastas, y estalla la Revolución Cubana. Entonces, Castro organiza, los servicios de propaganda de Castro organizan una cosa que se llama la Operación Verdad, para corregir las distorsiones creadas por las agencias internacionales en torno al caso de Sosa Blanco y en torno a la revolución en general, porque la revolución se está empezando a radicalizar, la prensa internacional está empezando a radicalizarse respecto a la revolución y Castro quería rehacer la imagen. García Márquez, venciendo su congénito miedo al avión, su pánico al avión, viaja a Cuba en un avión que se estaba cayendo a pedazos sentado en el suelo, es imaginar el pánico que debió sufrir, y se enamora de la revolución. Se enamora de la revolución por completo. Unas semanas después acepta a través de su amigo Plinio Apuleyo Mendoza. Acordémonos que García Márquez es socialista o comunista desde los 15 años de edad, desde su colegio en Zipaquirá. Entonces por fin ven en Cuba una viabilidad bastante grande. Entonces acepta el cargo de delegado de prensa latina en Bogotá y ese es otro momento que me parece sumamente interesante. No, García Márquez no escribe, y si escribe no conocemos sus teletipos. Pasa unos meses en Bogotá, supongo que tratando de colocar su agencia en noticias, terriblemente difícil, el panorama es terriblemente difícil. Después viaja a Cuba para un periodo de entrenamiento de 6 meses, es donde trabaja a las órdenes de Jorge Ricardo Massetti, el fundador de Prensa Latina, un comunista liberal, para entendernos, un comunista de izquierda, para entendernos, frente a comunistas de derechas. Y después viaja a Nueva York como corresponsal de Prensa Latina en Nueva York o ante las Naciones Unidas. Piensen ustedes que eso ya es un cargo, un señor cargo, subdelegado de Prensa Latina ante las Naciones Unidas. Ahí asiste al zapatazo de Khrushchev y a la Alianza para el Progreso de Kennedy. Y ocurre un hecho. Entre tanto, en Prensa Latina, por lo visto, se está librando una lucha de clanes característica del mundo comunista, del ex mundo comunista, entre la facción encabezada por Aníbal Escalante, un estalinista, y Jorge Ricardo Massetti, un liberal de izquierda, y están ganando los de Escalante. Y García Márquez es del bando de los de Massetti. Dicho sea de paso, el hijo de Massetti se refugió en España hace unos meses. Massetti, años después, moriría como soldado, como el Che, solo que en Argentina, como soldado raso, como revolucionario. Entonces, García Márquez, por lo visto, según algunas versiones, recojo este tema porque es un tema polémico que no está zanjado entre los biógrafos de García Márquez. Según algunos, García Márquez había querido dimitir varias veces, incluso había dicho textualmente, quiero marcharme antes de que me voten, antes de que me echen a mí. Pero, como la presión sobre la revolución era terriblemente fuerte, reservó su decisión hasta el final. El final se produce en abril, cuando la bahía del 18 se produce la bahía de Cochinos. Y García Márquez vive en un escenario digno de una película de la época, de una película de Guerra Fría, en un edificio del Rockefeller Center con su mujer, Mercedes, todavía ya ha nacido el primero de sus hijos, y ahí tienen la oficina, y vamos, el retrato que hace el propio García Márquez en un artículo que no tiene desperdicio, que se llama Recuerdos de periodistas sobre aquella época, es extraordinario. Viven en un piso que da a un patio interior donde suben el olor a hollín húmedo y el ruido de las ratas peleándose por la comida. En ese ambiente y en un cajón guarda una barra de acero porque no puede guardar un arma que no le dejan las autoridades. En ese ambiente se produce la bahía de Cochinos
y ustedes se pueden imaginar el enfado de los cubanos exiliados respecto a cualquier cosa relacionada con Cuba. Ahí se produce uno de los abismos que yo espero que uno de ustedes, ojalá que eso lo haga en su bibliografía, esclarezca, porque no está nada claro en qué circunstancias se marchó García Márquez de Nueva York en abril de ese año, el año de Bahía de Cuchillos. Hay dos versiones. Una de ellas es que García Márquez pegó un portazo y dijo, me voy, y se fue con su mujer y el niño en un cesto a hacer su recorrido, su peregrinación faulkneriana por el sur. Y hay otra versión de los anticastristas, notablemente del muy notable anticastrista, muy visible anticastrista, Carlos Alberto Montaner, que dice que García Márquez salió a escape porque venían a por él. Y salió huyendo. Si es así, eso debería saberse. Salió huyendo, quiere decir que es uno de los momentos dramáticos de García Márquez. García Márquez pasa por encima de ello, siempre que yo sepa, pasa por encima de ello sin mencionarlo ni abundar mucho. Termina su recorrido por el sur de Faulkner y llega a México el día de la muerte de su profesor Hemingway. La excelencia y sobre todo individualidad de la obra periodística de García Márquez induce inevitablemente a preguntarse las causas objetivas. Yo no les voy a cansar con este asunto. ¿Por qué se produce un reportero, un periodista tan extraordinario como García Márquez? Además del talento. Además del talento tiene que haber otras circunstancias. Eso es inevitable. Yo me dediqué a estudiarlo porque me intrigaba muchísimo qué circunstancias pueden permitir el desarrollo, además en poquísimo tiempo, de semejante narrador, aparte de ser un narrador normal y corriente. Por ejemplo, a menudo me he preguntado si en los medios informativos españoles hubiera sido posible un García Márquez. Hubiera sido posible la publicación de un relato de un náufrago, o el Chocó que Colombia desconoce. Un reportaje agarrado de una percha en el argot, que es ficticia y que sabemos que es ficticia. No es posible. Eso en España no hubiera sido posible. Los medios informativos españoles están a menudo estrangulados por normas de funcionamiento, encomiables cautelas de veracidad y leyes de redacción periodística. Yo soy profesor de redacción periodística, que dificultarían sobremanera ejercicios tan heterodoxos de un periodismo por lo demás soberbio y modélico. Como decía una excelente entrevistadora de mi periódico el otro día hablando de esto, dice, ¿cuánto le debe García Márquez al periodismo? Comentando las deudas de García Márquez con el periodismo. Y yo le contesté, ¿y cuánto le debe el periodismo a García Márquez? Sin duda. Y si ustedes lo dudan, váyanse a Colombia y verán lo extraordinario que es la información. A mí también me gusta la cabeza. Entonces, hay dos cosas que sí me gustaría mencionar porque no he visto que nadie las mencione. Una es que ese periodismo es posible gracias a una enorme heterodoxia y situación caótica de los medios informativos colombianos, que al mismo tiempo que buscan un rigor informativo, permiten una enorme heterodoxia estilística, eso me parece fundamental, una ausencia de normas, el caos, la anarquía, y segundo, una cosa que nadie ha mencionado aquí, y que por supuesto yo no voy a explicar porque eso tomaría otro congreso, solo el tema, que es, nadie ha explicado a García Márquez a la altura del mamargallismo. Mamar gallo, la mamadera de gallo, que es la muy peculiar visión que tienen los colombianos, particularmente los colombianos de la costa, sobre la existencia. Es una forma de vivir. Es una broma, una forma de vivir en broma. Y esto es fundamental para entender el periodismo y la literatura de García Márquez. Dije que los 4 instantes iban a ser 5 y me remito al momento en el que García Márquez recibió a unos periodistas españoles, como ha dicho Juan, efectivamente, y les reprochó por qué no reflejaban la realidad. Pero lo que les dijo es que por qué reflejaban las muertes de una serie de mendigos en Barranquilla en lugar del Festival de Cine de Cartagena que estaba ahí al lado. Y algunos periodistas españoles, o vergüenza, terminaron hasta pidiéndole perdón, aplastados por la sombra del genio. Pero una periodista colombiana, corresponsal de un medio español, le replicó lo siguiente. Dijo, no entiendo que usted, semejante periodista, pueda hablar así. Y esto se produjo hace un par de meses. Muchas gracias. El rector tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Yo ya no quiero cansarles más porque realmente yo que he asistido a muchos congresos, tiene verdadero mérito que todos ustedes sean capaces de demostrar la atención que desde aquí, por sus caras todavía divino, ¿verdad?, a estas horas de la noche, es decir, de la tarde, pero prácticamente de la noche. Con lo cual quiere decir que efectivamente esta iniciativa del Congreso sobre Gabriel García Márquez pues es un éxito realmente, y yo como rector me siento verdaderamente muy satisfecho de que así lo sea. Para nosotros todas las iniciativas que en este lugar, que en esta dirección se han presentado a la universidad siempre han sido acogidas sobre todo con mucho cariño. A veces puede ser que no podamos atender con suficiente dinero, ¿verdad? Creo que normalmente se pide un rector, pero a veces también pienso que el estímulo y el afecto y la comprensión pues creo que también valen algo, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Nosotros hace poco se celebraba un congreso sobre literatura comparada, que también tuve la satisfacción de poder asistir a su clausura. Realmente me alegra que en tan poco tiempo hayan sido dos y que además sean del mismo grupo organizador, que están demostrando una dinámica y una capacidad organizativa fuera de lo común, ¿verdad? Fuera de lo común. Por eso felicito al grupo, especialmente hoy a nuestro profesor y además en mi caso amigo, ¿verdad? Por eso las palabras que siempre son muy cariñosas hacia mí, porque simplemente pues desde que llevo haciéndome cargo de los asuntos de la gestión de esta universidad, que hace algún tiempo, como rector hace poco, pero como director de investigación en época pasada, algunos meses más, pues sabe que siempre ha contado con mi colaboración, mi simpatía. Yo que no tengo nada que ver con el mundo de las humanidades, soy un mundo completamente diferente, o por un mundo diferente, pero también sentí una vibración muy especial y descubrí un nuevo mundo cuando leí por primera vez 100 años de soledad, y cuando he leído una parte de la obra de Gabriel García Márquez. Realmente es una figura que goza del privilegio de la universalidad, como he dicho en el pequeño texto que me ha correspondido escribir en este precioso catálogo, ¿verdad?, del Congreso, este programa del Congreso, que goza de la figura de la universidad, del universal, que además tiene esas facetas que son tan sugestivas, tan importantes a mi juicio, que no solamente es un gran literato, sino que es un periodista que acabamos de, creo que mis compañeros de mesa han destacado suficientemente, y que es además un hombre comprometido política y socialmente con una dura realidad como es la dura realidad de nuestra América Latina, que tanto queremos, pero que a veces los españoles tan lejos hemos estado de ella porque hemos tenido una información, en primer lugar los de mi generación, sesgada por la visión del imperio, ¿verdad?, que este año hemos celebrado, la visión imperial del descubrimiento de América, y que tantos claroscuros y tantos aspectos que, en fin, que ahora en los últimos años estamos descubriendo y que, en fin, nos duelen un poco en lo más profundo. Yo no quiero alargar más, simplemente felicitar a los organizadores, como ya he dicho, y en especial a tu Ablesa y todo el equipo que ha colaborado en la organización de este congreso. Agradecer, como no, porque todas estas reuniones ponen un costo a todas las entidades que han colaborado, especialmente y de una forma muy generosa al Gobierno de Aragón, a la Diputación General de Aragón, ¿verdad? Quiero también decir que nuestra universidad ha estado y estará abierta a todo tipo de organizaciones de esta naturaleza, y muy especial para aquellas que gozan del mundo literario, del mundo humanístico, porque yo he de confesar públicamente tengo una especial debilidad, mis colegas lo saben muy bien. Quisiera disculparme porque mi presencia aquí hoy, que no estaba prevista en el programa, se supone que yo tendría que estar aquí mañana en la clausura, pero por razones personales no me es posible estar mañana, y por eso no quería de ninguna manera que pasara la oportunidad de saludarles a todos ustedes y agradecerles su presencia
y estoy seguro que constatar que aparte del Congreso, esta ciudad de Zaragoza y esta universidad gozan en la realidad de la hospitalidad que se supone que nos caracteriza a todos los aragoneses y a todos los zaragozanos. Muchas gracias a todos. Si me permiten, me indican que la presentación del libro que está previsto en el programa va a ser de forma inmediata, porque claro, ya no es tiempo de esperar más, que es en este momento. Sesión